Muy buenas, vamos a resolver el ejercicio de esta semana, en el cual consiste en una cadena que está inicialmente en reposo y que posteriormente se va a soltar y va a empezar a caer sobre este disco. Entonces la cadena tiene una longitud L, eh, una masa por unidad que es lambda, ¿qué más? Parte del reposo como se dice en el enunciado, y nos pide determinar el movimiento de la cadena y el valor de la fuerza sobre la superficie en función del tiempo, suponiendo que la cadena se golpea en forma totalmente inelástica a la superficie. Muy bien. Claramente, inicialmente la cadena no está tocando el disco. Entonces, una vez que esta se suelta para t mayor a 0, claramente porque en t igual a 0 esto está quieto, esto va a demorar en caer hacia el disco. Entonces, claramente, esto tiene dos intervalos. Mientras está en el aire, luego cae, pero no cae completamente, sino es que esta parte es la primera en tocar la base y finalmente vamos a tener que calcular cuánto tarda esto en llegar abajo. Entonces va a haber varios tramos. Así que primero vamos a calcular el tiempo en el que la parte inferior llega al disco. Entonces, recordando un poco de cinemática, recuerden que la posición en el tiempo va a estar determinada por una posición inicial más una velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración. En este caso, como él está cayendo, es caída libre, es la aceleración de gravedad. Entonces, nuestra posición inicial va a estar dada por esta altura. Y esta altura va a ser h, que es todo esto, menos l. Muy bien. Entonces, como parte del reposo, inicialmente la velocidad va a valer 0. Por lo tanto, vamos a tener que 0, es decir, la posición a la que nosotros vamos a llegar, va a ser igual a la posición inicial, que es L menos L0, más la aceleración, que es cuadrado. Y de aquí nosotros calculamos el primer tiempo, que es en el que la parte inferior llega a la superficie del disco, que es raíz cuadrada de 2h menos L dividido en G. Ese es el primer tiempo. Como esto va a ser por tramo, vamos a tener que calcular también la velocidad con la que llega. Recuerden que la velocidad pasaba algo similar, que la velocidad en función del tiempo era una velocidad inicial más una aceleración, que es la derivada de esto. Entonces, la velocidad en el tiempo 1, es decir, el tiempo en el que llega la parte inferior abajo, va a estar determinada por la velocidad inicial, que es 0, menos, recuerden que esto está cayendo, la aceleración de gravedad por el tiempo. Y la aceleración de gravedad, perdón, el tiempo es lo que habíamos calculado anteriormente. Y reescribiendo esto, metemos la aceleración de gravedad al cuadrado, los g se van a simplificar y al final va a quedar la típica expresión de caída libre, que es 2gh, y la altura es esto. Muy bien, con eso comenzamos. Muy bien, siguiente página. Bueno, ahora ya tenemos que la parte inferior llegó a la superficie. Así que vamos a calcular lo que sigue. Entonces, ahora nuestro tiempo va a ser un tau, que tau va a ser t menos el tiempo determinado anteriormente para el siguiente tramo. Entonces va a ser t menos el tiempo que tenemos antes, que era 2h menos l sobre g. Y vamos a determinar las ecuaciones. Primero, la velocidad en función del tiempo, en este caso tiempo es tau, voy a cambiar eso, tau, va a ser igual a menos g tau más o menos, dependiendo del signo, en este caso van a ser siempre restando, menos la velocidad i. ¿Ok? Y la velocidad era lo que habíamos determinado anteriormente, que era 2gh, en caída libre. Entonces, la aceleración en el tramo desde que empieza a caer va a estar determinado por menos g tau menos raíz de 2gh menos l. Y vamos a determinar la posición en función de tau,
que es exactamente lo mismo que anteriormente, pero teniendo en consideración que en este caso la velocidad inicial ya no es cero. Así que esto va a ser menos g tau cuadrado medios más o menos, dependiendo del caso, la velocidad por tau más la posición en tau. No, perdón, la posición en tiempo 1. Y esto, reemplazando los datos que nosotros teníamos, nos va a dar menos g tau cuadrado sobre 2 menos la raíz de 2g h menos l tau por la posición. En este caso, nosotros vamos a medir desde que empieza. Esto lo podemos ver así mejor. El punto 1, 1 y 2. Aquí vamos a ver que 2 ya llegó acá y 1 está acá. Vamos a medir, calcular cuánto tarda en la parte superior llegar a la base. Entonces, nuestra posición inicial va a ser la longitud de la barra, perdón, de la cadena. Y eso es el tiempo. Perdón, la posición. Entonces, calculamos cuánto tarda en recorrer L, la parte superior recorrer L, que esta es la condición. Entonces, nos va a quedar una ecuación que 0 va a ser igual a menos g tau cuadrado 2 menos la raíz de 2g h menos l tau más l. Y esto es una cuadrática y calculamos las soluciones. En este caso, van a obtener dos soluciones, una positiva y una negativa, y nosotros nos quedamos con la positiva, que es lo siguiente. Menos raíz de GH menos L dividido en G. Muy bien. Ahora, en realidad, el tiempo absoluto va a estar determinado por esto. ¿Sí? Entonces, como tenemos tau, despejamos el tiempo. Tau es esto. Lo reemplazamos acá. Tau 1 es lo que está acá. Y despejamos. Y cuando despejemos esto, nos va a dar que el tiempo absoluto en el que la parte superior llega a la base del disco va a ser la raíz cuadrada de 2h dividido en g. Ese es el tiempo en el que tarda la parte superior en llegar abajo. Entonces ya tenemos los intervalos de tiempo de interés. Ahora vamos a calcular las fuerzas sobre la superficie, que claramente van a ser en función del tiempo. Entonces, desde que el sistema empieza a caer, nosotros vamos a tener el siguiente DCL. Por un lado, va a empezar a caer parte de la cadena en nuestro disco, así que por lo tanto va a existir una reacción del disco, que va a ser una normal. ¿Qué otra fuerza va a haber? Va a estar su peso propio, que le pongo M. En este caso, para ser consistente con la pauta, le pongo W. Bueno, el DCL, el diagrama de cuerpo libre, queda de la siguiente forma. Menos W más omega es igual a... Acá muchos se podrían confundir con la segunda ley de Newton, pero en este caso recuerden que la masa del objeto que está cayendo está cambiando en el tiempo, porque se empieza a acumular la cadena. Así que por lo tanto, la suma de fuerzas es igual a la derivada del momentum. Muy bien. Recuerden que el momentum lineal se define como la masa por la velocidad. La masa, en este caso, va a ser lambda por una variable i, que va a ser la longitud de nuestra cadena, porque recuerden que la cadena la masa va a empezar a cambiar, entonces i el parámetro que lo va a hacer, por su velocidad, que en este caso va a ser i punto. Muy bien, dicho eso, recuerden que en la ecuación de cinemática nos pide la derivada. Entonces derivamos esto, aquí vamos a tener la derivada de un producto. Por lo tanto, la derivada del momentum va a ser igual a lambda, la derivada del primero por el segundo, que va a quedar dos veces la derivada, más la derivada del segundo por el primero. Y aquí va a quedar i por i al cuadrado, o i dos puntos.
Muy bien. Reemplazando esto en nuestra expresión, podemos calcular que la normal, que va a ser la fuerza, que va a ser la superficie sobre la porción de cadena, va a ser igual a W al peso de la cadena parcial más la derivada del momento. Por lo tanto, bueno, el peso claramente va a ser omega LG, donde L es la longitud, lambda es el peso en volumen, o sea, el peso en longitud y la aceleración de gravedad para dejarlo en peso. Así que la normal va a quedar de la siguiente forma. Lambda LG más I2 punto cuadrado, que era lo que teníamos arriba, y por I2 puntos. Muy bien. Ahora vamos a tener que reemplazar los datos que teníamos anteriormente acá, porque nosotros habíamos medido la posición. Recuerden que la segunda derivada de esto es la aceleración. Aceleración de gravedad, que es G. Por lo tanto, al momento de reemplazar nuestros datos que teníamos anteriormente, que es son estos, obtenemos lo siguiente, que la normal va a ser igual a lambda 3 medios G tau cuadrado más 3G raíz cuadrada de 2G H menos L tau más 2G H menos L. Muy bien. Dicho esto, esta ya es la expresión en el tiempo. Entonces vamos a calcular esta fuerza en los instantes de interés. ¿Cuáles son nuestros instantes de interés? Bueno, va a ser en T1, es decir, cuando toca justo aquí, y T2, que es cuando ya cae toda la cadena sobre el disco, y esta va a ser la condición estática. La condición estática. O final, mejor dicho. Entonces, en nuestra expresión, reemplazamos los tiempos 1 y tiempo 2. Recuerda que acá está con tau, ¿sí? Entonces, en T1, tau va a valer 0. Por lo que, recuerda lo siguiente, que tau es igual al T menos T1. Por lo tanto, esto en T1, el tau vale 0. Por lo tanto, estos dos se van a ir y nos va a quedar que la fuerza normal en tiempo 1, el instante que justo llega la masa de la cadena, va a ser esto. Se va, queda esto. 2GH, perdón, 2G H menos L por lambda. Muy bien. Y finalmente, reemplazando esto en T2, que es la condición final, recuerden que T2 era lo que teníamos anteriormente, que es esto, que es la raíz de 2HG. Si nosotros lo reemplazamos acá, vamos a obtener que n de T2 va a ser igual a lambda G, perdón, lambda G 2H más L. Y con eso tenemos calculada la fuerza en el tiempo y en instantes de interés. Bueno, con eso concluyo el ejercicio de esta semana. Que estén bien.